No tengo problemas. Muy bien. Grabando. Entonces, vamos vamos a hablar de la ley de protección de datos personales, que así entre amigos, entre casas, de nombre le decimos habeas data, pero en realidad la ley es una ley que es bastante más amplio que la regulación del Instituto del habeas data o de la acción de protección de datos personales, ¿sí? Tanto es así que es muy larga, de modo tal que yo lo que hice fue extraer algunas cuestiones que son un poco centrales, que hay que conocer, y básicamente lo que para ustedes en el ejercicio de su profesión es de interés. Porque todos ustedes, que básicamente en cualquier biblioteca que trabaje en pública o privada, tienen que llevar un registro de usuarios, y ese registro de usuarios, para no infringir los principios de la Ley de Protección de Datos Personales, tienen que estar llevados conforme a esta ley. Entonces, algunas cuestiones que hacen a la profesión de ustedes son las que vamos a ver. Insisto, la ley es mucho más amplia y por supuesto que cualquier duda, cualquier cosa, bueno, la charlamos, la comentamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a surgir, porque es una cosa muy interesante esta ley. Es una ley, primera cuestión, recién en el año 94 se recepta en el artículo 43, en el tercer párrafo, que ustedes ahí lo tienen en negrita, se recepta este instituto, este derecho que tenemos a tener conocimiento de cuáles son los datos que existen en los registros públicos o privados, ¿sí?, sobre nuestras personas. ¿Sí? Y está normado en esa expresión que ustedes tienen ahí en el artículo 43. Anterior a la reforma de la Constitución del año 94, este instituto se trataba dentro de lo que, o se estudiaba dentro de lo que es el derecho a la intimidad. ¿Por qué es parte de ese derecho a la intimidad? Es más, ustedes saben, los juristas norteamericanos, cuando hablaban de esto y trataban este tema, se referían al derecho a estar solo. ¿Por qué? Y lo relacionaban muchísimo, porque era ese derecho a que nadie sepa mi intimidad, a que nadie sepa cuestiones de mi intimidad. Lo relacionaban mucho con eso. Después, bueno, después aparece la televisión, que una de las grandes cuestiones que hace es ponernos a todos las ganas de tener el minuto de fama. Y después a eso lo cruzamos con las redes sociales, donde hay un histrionismo, donde nuestra intimidad se pone en el tapete. Y ahora vamos a ver que todo esto tiene una relativa importancia también a la hora de yo pedir de la protección de mis datos personales. ¿Sí? Este, pero bueno, a como sea esta cuestión, ¿sí?, esto está en el año 43. Hay otra cosa que hay que decir, que aunque no estuviese sancionada, ¿sí?, la ley 25.326 de protección de datos personales, este tercer párrafo del artículo 43 sería igualmente operativo como derecho. ¿Sí? Es decir, aunque no estuviera esta ley que reglamenta este derecho contenido en el artículo 43, ¿sí?, la Decirle, Corte decirle a los chicos, Sergio, qué quiere decir CN, porque para nosotros es claro, el artículo 43 ¿de dónde? de la Constitución Nacional, perdón, sí, de la Constitución Nacional. ¿Mm? Digamos, estas son cláusulas operativas por sí mismo. Aunque no hubiese estado reglamentada esta ley,
este derecho en la ley 25.326, igual podríamos exigirlo al Estado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son cláusulas operativas en sí mismas. ¿Mm? El Estado tiene obligación de proteger lo que dice la Constitución Nacional, con independencia de la sanción o no de la ley específica. Me Sí, parece Marcela. que Roxana quería hacer una pregunta. Sí, no, profesor, no entiendo la distinción entre digamos, el artículo es de la Constitución Nacional. Sí. Y la ley. Y la ley es la ley que reglamenta el derecho. Ok. Miren cómo funciona. Acordate, Roxana, del tema que ya dio el doctor, que en la primera clase es el orden de prelación de las normas. La Constitución Nacional está en el tope, es la ley más importante, la que nos regula a todos, y después están las leyes que están más abajo en la pirámide. ¿Te acordás? Sí, gracias. No que lo había... son las que reglamentan los derechos contenidos en la Constitución. Esta ley viene a cumplir con el mandato constitucional que tiene el Estado en el artículo 43, inciso tercero, de este derecho que se nos concede a tener conocimiento de cuáles son los datos que están en los registros públicos y van a ver que privados también. ¿Sí? Bueno, a ver, una cuestión. Hay una cuestión, si ustedes leen atentamente ese artículo, hay una cuestión que es muy controversial, que es el último renglón, el último punto del artículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio de este derecho lo que no puede hacer es afectar las fuentes o el secreto periodístico, o el secreto de información periodística. Al respecto, y cuando veamos en la última clase, creo que vemos la ley de medios. Sí, es el bonus track, porque no. El bonus track, cuando tengamos la pista oculta, como venían en la época del proceso las canciones de rock prohibidas, en la última clase vamos a volver sobre este punto de las fuentes de información periodística, el derecho a la intimidad y algunas otras cuestiones que tienen referencia o a veces tienen una coalición bastante importante ahí, ¿no? Bueno, muy bien. El objeto que tiene esta ley, ¿sí?, es básicamente, a ver, la protección integral de datos personales. En realidad, el primer objeto es no proteger el dato, sino que el ciudadano tenga conocimiento de cuál es el dato que tiene el Estado. ¿Sí? Y a partir de ahí la acción judicial se encargará de proteger o no la veracidad de los datos, pero además sí corresponde tener esos datos. ¿Sí? Esas son básicamente las dos cuestiones que tiene esto, ¿no es cierto? Y protege esos datos de modo tal, o ya sea que estén en registros públicos o en registros privados, ¿sí? Por supuesto, destinados a dar informe con más razón, ¿sí? Pero no obstante, yo podría accionar, porque, por ejemplo, a ver, vamos a poner el ejemplo de una biblioteca. La biblioteca no es su archivo de datos personales de los usuarios no es un archivo, ni es la biblioteca un órgano destinado a dar informes de ese tenor. No obstante, si ustedes recabaran información de los usuarios, las cuales entiendo que pueden ser ofensivas para mi persona, yo igualmente podría accionar y
hacer que ustedes supriman, corrijan, modifiquen el dato que a mí me está, de alguna forma, lesionando en mi intimidad, ¿sí? Porque, como dice ahí, garantizar, ¿sí? El honor y la intimidad de las personas, básicamente es lo que protege el artículo 43 de la Constitución Nacional, ¿sí? En su párrafo tercero, que es el que vimos recién, ¿sí? Y otro tema también muy importante es que esta ley rige también para las que las personas jurídicas, también es decir, las personas de existencia ideal, ¿sí? También puedan o tengan el derecho a través de sus representantes de saber cuáles son los datos que básicamente el Estado y los registros poseen sobre sus, llámese, patrimonios, cantidad, quiénes son los socios y demás cuestiones, ¿sí? Sobre todo por la, bueno, por la veracidad, por la veracidad de los datos y lo que hace también a la cuestión patrimonial, ¿verdad? Entonces también tienen este derecho y les alcanza la protección de esta ley, ¿sí? Volvemos a insistir con esto de que en ninguno de los casos por ejercer este derecho se puede afectar las fuentes periodísticas. La ley trae unas definiciones que yo quiero que ustedes atentamente vayan leyendo, porque por ahí no son totalmente coincidentes con las definiciones académicas que ustedes tienen en la carrera, ¿sí? Esto no invalida ni lo uno ni lo otro. Simplemente es que para esta ley, ¿sí? Dato personal, ¿sí? Tiene una definición clara, que es la información que se posee sobre una persona física o de existencia ideal. ¿Sí? Lo determinado determinable es en relación a las personas ideales, que no viene al caso, pero es todo tipo de información que se pueda tener en relación a las personas, ¿sí? Eso es para dato personal para esta ley. Y es, como ustedes ven entonces, es una cosa amplia, ¿sí? Porque es cualquier tipo de información. Define lo que es un dato sensible, ¿sí? Y le da una precisión, ¿sí? La ley, si bien protege todos los tipos de datos sobre los sensibles y los que considera sensible, tiene un rigor aún mayor. Quiero desde ya, porque no lo vamos a ver en las filminas, que ustedes sepan que esta ley tiene sanciones que son administrativas y penales en caso de incumplimiento para los funcionarios que tienen obligaciones de cumplir con esta ley, que son todos los que están a cargo de archivos con información de datos personales. Vuelvo sobre el dato sensible, que son estas, la ley considera sensible, bueno, el origen racial, étnico, las opiniones políticas, que más que opiniones son las afiliaciones, ¿no? Porque, digamos, es muy difícil transformar una opinión en un dato. Ya cuando la opinión de una persona está transformada en un dato, en un registro, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un poco más grave, que es un Estado que presume que la opinión política tiene que estar registrada. Entonces, es un poco más grave que registrar una afiliación política, ¿sí? Por supuesto, convicciones religiosas, las afiliaciones sindicales y las referidas a la salud o la vida sexual de las personas. A eso lo considera dato sensible. No se llega hasta acá, chicos, porque en la historia no haya sucedido esto. No solo de nuestro país, sino diría en la historia de la humanidad. ¿Sí? De modo tal que, de alguna forma, las democracias avanzadas
han avanzado en la protección y dicho estas cuestiones no se pueden tener en datos y los ciudadanos tienen derecho a que si están, se modifiquen, se supriman o se corrijan, ¿sí? De aquí la importancia y la sensibilidad, ¿sí? de este tipo de leyes que de alguna forma protegen estos derechos. Fíjense que define el archivo, ¿sí? Y registro o base o banco de datos, para ellos, para la ley son sinónimos, ¿sí? Y designan un conjunto organizado de datos en el sentido que se definen más arriba. Entonces, y si ustedes sigan leyendo, cualquier forma de organización, de almacenamiento, cualquier tipo de utilización. Es bien amplio el concepto de archivo, registro, banco de datos. Cualquier conjunto organizado de datos en cualquier soporte va a ser considerado archivo para esta ley. Y el tratamiento de datos, ¿sí? Que en esto ustedes son mucho más expertos que nosotros. Claro está, los abogados, ¿sí? Pero la ley claramente le da a qué entiende por tratamiento de datos, ¿sí? Y en términos generales es todo tipo de recolección o conservación, ¿sí? de los datos, cualquiera sea su orden, su forma de almacenar, en la medida que tenga datos personales de los ciudadanos, va a estar considerada dentro del alcance de esta ley y con las definiciones y los alcances jurídicos que determina esta ley. ¿Sí? Por eso yo, a ver, digamos, en este punto, lo que a veces sucede es que las leyes no definen conforme define la academia. ¿Sí? Insisto, no invalida ni lo uno ni lo otro para el ejercicio profesional. Lo que sí está claro que tienen que tener de alguna forma estos conocimientos para la ley y saber si tienen obligaciones ustedes de cumplir con los extremos de esta ley, básicamente en los registros de usuarios que tienen las bibliotecas, que además son muy precisos, es a donde suelen ocurrir los servicios de inteligencia a buscar información, y es donde, si ustedes, lástima que no vamos a tener tiempo, pero mire, hay muchas causas de espionaje, ¿sí? Resueltas por los tribunales, inclusive por las Cortes Supremas, por los tribunales de derechos humanos, en relación a bibliotecas y bibliotecarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es a los lugares, sí. Porque en las bibliotecas una tarea importante que se hace es confeccionar perfiles de usuarios para adelantarse a la necesidad de información y hacerles llegar los documentos que incorpora la biblioteca acerca de las temáticas que están investigando. Entonces, el registro que se tiene en las bibliotecas es de qué investiga cada persona, y eso es lo que lo transforma en un dato sensible. Absolutamente sensible. Además, imagino que, por ejemplo, si una bibliotecaria tiene que un porcentaje altísimo de sus usuarios son musulmanes, también le sirve para definir la colección que va a tener o cuestiones para ir poniendo, porque, bueno, mira, acá viene mucha gente de la comunidad musulmana, por poner una cuestión, o judía, o católica, y esos son todos datos muy sensibles que no siempre van a estar bien manipulados, y mal manipulados tienen muchísima, bueno, tienen una sanción, ¿sí? Y ustedes
de alguna forma el objetivo es que al menos conozcan, sepan que esto está, ¿sí? Muy bien, hasta aquí vamos, chicos. Sí, ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, aquí los define a ustedes también, eso está claro, ¿sí? Porque en cuanto a responsable del archivo, habla de quienes son titulares, ¿sí? De los archivos. Bueno, ahí hay dos cuestiones. Hay empresas privadas que son titulares en propiedad de los archivos y hay organismos públicos, vamos al caso, por ejemplo, la biblioteca de la universidad, que es pública, tiene un responsable de archivo, que es su director, y tiene las mismas responsabilidades que aquellos otros. El problema, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo privado, además, los registros de usuarios o consumidores, en el caso de las empresas, tienen un valor y son datos altísimamente sensible a veces en cuanto al perfil de los consumidores. Pero también, sí, no lo vamos a ver aquí, pero en la ley también está protegido que las empresas puedan hacer algún tipo de uso de esos perfiles respecto de poder de alguna forma comercializar los bienes y servicios, ¿sí? Ahora, siempre vamos a tener derecho nosotros a pedir que cualquier dato que tengan sobre nosotros, si lesiona nuestra intimidad, nuestro honor, nuestras costumbres o nuestra moral, podamos pedir su rectificación, supresión o modificación. ¿Sí? ¿Estamos? Pues es una ley muy, muy amplia esta, pero bueno, nada, muy interesante de estudiar. Para mí que soy abogado, para ustedes tal vez es un remo, ¿sí? Pero ¿qué va a ser? Es así. Tienen que conocerlo, no, en serio, porque en el ejercicio profesional esta ley les va a pegar en algún momento, ¿eh? Todos van a tener que discutir esta ley con mayor o menor grado de intensidad con algún usuario u otro organismo o algún superior que pide informe. Claro, acá la Sí, cuestión son los superiores al sí, director claro. de la biblioteca, siempre hay un superior. Y la Sí, protección de sí. datos personales justamente es uno de los aspectos dilemáticos del ejercicio de nuestra profesión. En la bibliografía que han leído, habrán visto ya que protección de datos personales es un aspecto en el que pueden presentarse dilemas éticos. Así es. Bueno, el dato informatizado, que no observa problemas, el titular de los datos son las personas físicas o jurídicas a los cuales refiere la información. ¿Sí? Después, bueno, usuario de datos, esto es, vuelvo a insistir, porque hay las personas públicas o privadas utilizan el dato de los ciudadanos, son muy importantes para todo. Uno no solo pensemos en la comercialización, en materia de salud, el dato sensible como el sexo es un dato que deja de ser sensible ahí adentro. ¿Sí? Es un dato que deja de ser sensible ahí adentro. Y que yo no muy fácilmente voy a lograr que el médico no me califique a mí en su registro, archivo del hospital, como masculino, ¿eh? Y va a ser complicado porque tiene después cuestiones de connotaciones biológicas dentro de la salud, el dato ese. Ahora, en otro mundo, ese dato no es necesario. No es necesario. Y en realidad, si uno se pone a ver, ese es un dato solo, que deja de ser sensible y pasa a ser relevante, casi diría que en el mundo de la salud. Después yo pregunto, para el mundo de la universidad, para nosotros en la cátedra, ¿cuál es el dato relevante si tenemos mayor cantidad de mujeres que de varones? Entonces a todos le ponemos varón o mujer. No hay ninguno. En realidad no es un dato que nos dé
Ahora, después viene la otra cuestión, que es la utilización del dato con fines académicos. Y ahí, nuevamente, el dato puede dejar de ser sensible y también va hasta costar un poco, ¿no? Poder modificar o lograr su supresión. Ahora que si logro acreditar que lesiona mi intimidad, sí, se va a poder lograr. ¿Entienden de qué estamos hablando, chicos? Hay estudios importantes, sobre todo en el siglo pasado, con respecto a la universidad, que dan cuenta de, por ejemplo, de la feminización de la matrícula, que son estudios bueno, que son muy relevantes en la historia de la universidad y sobre todo en la historia de cómo la sociedad fue accediendo lentamente a la posibilidad de estudios superiores, y en ese caso, bueno, justamente el sexo es un dato relevante porque en una primera instancia solo accedían a los estudios universitarios los varones, los hijos de clases pudientes, eh, para unas pocas carreras, derecho entre ellas, y lentamente fueron ingresando las mujeres, lo cual es significativo para un estudio sociológico, al punto de hoy en que la matrícula está feminizada claramente. Entonces, para esos estudios es relevante ese dato. Sí, claro, por eso, el dato que en un punto es sensible, cuando hablo de sensible es ese dato que puede de alguna forma lesionar algún sentimiento en la intimidad de las personas, en algún punto es un dato que puede tener una utilización científica o académica, o que, bueno, deja de ser sensible y por más que uno quiera, tal vez no logre el cometido de que no esté la información, ¿sí? Lo que pasa es que después viene esta cuestión de la disociación del dato, y aquí es donde empieza, que un poco responde a lo que decía la profesora recién y que yo vengo haciendo mención, ¿sí? Que es el tratamiento del dato personal de manera que no se pueda relacionar o asociar a personas determinadas o determinables. Entonces ahí el dato ya deja de lesionar, ¿sí? Ya no es que el profesor Aguirre y tiene todos estos datos, sino que estamos brindando el dato de que en esta cátedra hay tantas personas, y entonces no puedo asociar, ¿sí?, a la cuestión. Esto es una forma de tratar, se la denomina así, la disociación del dato, de modo tal que se pueda de alguna forma tener tratamiento. El punto que lo que la ley protege, vuelvo a insistir en este principio rector, es la intimidad de las personas. Y el problema es que la lesión a la intimidad es una cuestión subjetivísima, es un derecho muy subjetivo, ¿sí? No a todas personas nos lesionan lo mismo, ¿sí? No a todas personas nos lesiona lo mismo. Entonces, bueno, también esto es una cuestión que se tiene muy en cuenta. Muy bien. A ver, esto básicamente son los principios. Perdón. Sí. Bueno, Escucho, apago la cámara. escucho. Sí, tengo mala internet. Apago la cámara, pero le dejo el micrófono. Sí, dale, dale. Le quería pedir otro ejemplo sobre la disociación de datos, porque siento que lo entiendo, pero a la vez no sé si me queda tan claro. ¿Cómo sería esto de que la información obtenida de ese dato no pueda Sí. asociarla? O sea, No se puede ¿me puede dar asociar un una caso? persona. Cuando yo no te digo Rosana Alperín, femenina de X cantidad de años en la cátedra de legislación y actuación profesional, sino que lo que digo es, la cátedra tiene, vamos a poner un número, 22 alumnos, 7 masculinos, 7 a 20, no sé por qué puse 20, 7 masculinos, 13
femeninos. Listo. Y Acaban de entonces, ¿qué decir tenemos? Que no lo podemos ¿Cómo te asociar. cuesta hacer cuenta, Sergio? Metiste Es vos que no sé solo, por qué dije 22 y 7, también mal, es más claro, difícil. o porcentajes, un O porcentaje. porcentajes, Cuando uno no da se puede porcentajes, asociar. números que no se pueden asociar a Rosana Alperín, Pablo Ricci, etcétera, etcétera, ¿sí? Sino que el dato disociado de la persona. Entonces ahí, digamos que en principio, No la, lesionaría. no lesionaría o lesionaría en menor grado, y es un dato de utilización académica que, como decía la profesora, puede ser relevante. ¿Queda, Roxana, más o menos? Sí, Es decir, sí. la disociación es eso, es el dato sin poder ligarlo a la persona. Entonces ya, si no lo puedo ligar a persona alguna, lo que no tengo es un sujeto legitimado para sentirse lesionado en su honor. ¿Sí? Sí. No obstante, tampoco esto es, ¿no es cierto? Puede haber, y bueno, si alguien se siente lesionado por el dato disociado, va a encontrar protección, también, si logra acreditar. ¿Mm? ¿Sí? Estaba Este, pensando, no sé si aplica, sí, Sergio, pero eh, últimamente me he hecho, por distintas cuestiones, tomografías y me preguntan cuánto peso. Me imagino que será por una cuestión de que el aparato resiste hasta cierta cantidad de pesos, de kilos, se habrán encontrado con personas que exceden esos kilos cuando llegan ahí. Y en lugar de poder resolverlo con anterioridad, en el momento que uno pide el turno para hacerse el estudio, y antes no sucedía claro. que me preguntaran el peso, me llamó la atención porque es algo que he registrado ahora y eso me parece que es un dato sensible. Es un dato absolutamente sensible, pero vuelvo a insistir, hasta el momento que no te pueden hacer el estudio por el peso. Entonces, el dato que es sensible tiene una explicación en su obtención. ¿Sí? Este es, bueno, es la permanente tensión de derechos que hay en esta ley, ¿no es Y cierto? creo Pero, que, perdón, pero se relaciona con lo que también creo que hablamos la clase pasada, que es que quien te pide los datos, en este caso, el empleado, que también tenga la información para explicarte por qué te está pidiendo ese dato. Si no, o sea, la posibilidad de uno decir, ¿por qué me estás pidiendo cuánto peso? bueno, Y sí, entonces quien te claro. lo toma te pueda explicar. Porque si te dicen, ah, no sé, bueno, ahí es raro. No, 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 claro. A ver, eh, ahora después vamos a ver, a lo largo de la ley hay que dar explicaciones de por qué se recaba el dato, ¿eh? ¿Estamos? Hay que dar la explicación de por qué se recaba el dato. No es gratuito recabar el dato, ¿sí? Claro, Hay que dar un nosotros sí. fundamento, sobre todo si el dato es sensible. Sí, claro, Mm. sí, sí, ninguna duda. Sí, a mí me Eh, llama la atención, lo pude entender, pero cuando nos inscribimos en la facultad me parece que, creo recordar, que nos preguntaban, por ejemplo, a nivel académico de nuestros familiares o algo así, por ahí que no me acuerdo bien, pero también me parecen como datos sensibles que me hacen pensar, también podría pensar en una evaluación académica social, sobre todo es una universidad pública, ¿no? Pero bueno, también me sí. parece un dato sensible a tener en cuenta. Ahora vamos a ver más adelante que hay formas de recabar el dato. ¿Cuál es la forma que el Estado? Porque una de las cuestiones habla de que yo tengo que tener un conocimiento consentido respecto del dato. Por eso las formas modernas de recabar el dato, léase en materia impositiva, en materia de ciudadanía, es la declaración jurada. Porque en la declaración jurada yo
estoy consignando el dato. Entonces, de alguna forma, ahora, puede suceder que aparezca una solicitud de dato que a uno le genere la duda y entonces tiene que preguntar y tiene que venir la respuesta del fundamento del por qué se recaba, ¿sí? En términos generales, y respondiéndote precisamente a tu pregunta, Roxana, tiene mucho que ver el ámbito socioterritorial de donde proviene el estudiante para la universidad. No es un dato menor. Si proviene de un entorno que tiene educación a un entorno que no. No es lo mismo. Sí, No es lo mismo. Son claro, datos. claro. Ahora, después sobre ese dato no se trabaja más que desde el punto de vista estadístico para corregir. Pero yo evidentemente, yo les digo porque, bueno, qué sé yo, me toca, me invitaron a dar una charla en el marco de la Universidad Popular, donde del otro lado había gente que no tenía título. Y para mí es un dato relevante, porque si no, yo, que soy el expositor, y es un dato sensible también. Ahora, para mí es un dato relevante, porque el expositor entonces lo que hace es prepara de modo tal la exposición que para todas pueda ser más comprensible, ¿sí? Entonces, a veces el dato sensible tiene una justificación. En la universidad ese dato es Sí, muy significativo, por sí, supuesto disociado, como hablábamos en la diapo anterior, porque claro. a nadie le interesa los padres de Roxana, qué formación tiene. No, no, no. Pero hay estudios muy interesantes y se puede leer muchísimo sobre justamente, como hablábamos hace un rato, de la feminización, que marcan el porcentaje de las nuevas generaciones que van accediendo a la educación superior, que provienen, que se llaman primera generación. Es la primera generación de una familia que accede a estudios superiores. Y eso, entre otras cosas, habla de la movilidad social, de medidas en el orden económico y social también que hay que tomar para que cada vez las personas tengan mayores posibilidades de acceso a la educación superior, etcétera, etcétera. Son datos muy importantes que en realidad tendrían que ser parte Sí, de sí, políticas públicas, porque tiene que ver con la sí, sí. educación pública. Así que es muy significativo, pero siempre disociados, porque lo que interesa es el porcentaje, el número, no quién particularmente es primera generación o no. Ahí terminé de entender perfecto lo disociado. Sí. Sí, claro. Miren, chicos, hoy está estatuida la categoría no binaria. Y cada vez hay más estudiantes no binarios. Y motivó que los docentes todos por obligación tenemos que hacer cursos en relación a esto, porque tenemos que aprender que tenemos interlocutores que ya no son más binarios, que es nuestra usanza y nuestra costumbre de cotidianidad histórica. ¿Sí? Entonces, bueno, es importante el dato para esto. No sé si me explico con el ejemplo, pero yo digo porque es el ejemplo más actual hoy que tenemos. La categoría no binaria. Sí. Y se la van a cruzar ustedes también, ¿eh? Y bueno, y eso implica una recomposición de la cultura que tenemos que tener en base a un dato de la realidad. Y un dato que puede ser sensible, ninguna duda. Muy bien, yo sabía que esta ley nos iba a llevar por pasillos raros, que no Acordate tienen que que ver con la ley. tenemos que dejar un ratito por si hay preguntas antes del parcial, Sergio. Sí, por eso, Te yo digo voy por... a tratar de avanzar, ¿sí? Porque a eso iba, que yo sabía que esto iba a disparar, pero bueno, me parece que son importantes también, así que nada, ¿qué va a ser? El tiempo lo haremos encajar, ¿qué va a ser?
Muy bien. Vamos a ver, los principios relativos a la protección de datos. Bueno, la licitud, que básicamente la licitud se va a dar cuando el dato esté debidamente registrado, ¿sí? Y de acuerdo a la ley, ¿sí? Y bueno, y está claro que no puede haber ninguna finalidad. Es decir, la utilización del dato no puede tener finalidades contrarias a las leyes, ¿sí? Cuando cumple con esos tres requisitos, el dato es lícito. Ahora, siempre teniendo en cuenta cuál es, respecto del titular del dato, la lesión al honor que pueda acreditar o su intimidad, ¿verdad? En cuanto a la calidad, se referencia a que el dato debe ser cierto, debe ser adecuado. El tema de lo cierto, si el dato consignara que el profesor Aguirre es flaco, el dato no es cierto. Y hay ciertas verdades que tenemos derecho a exigir, ¿sí? En el marco de esta ley, en el marco de los datos personales, pero en el marco de toda información. Tenemos derecho a la veracidad. Hoy se está discutiendo en el Parlamento, que no sé si se habrá llegado al quórum o no, una cuestión en relación a la información de los alimentos que es central y a la veracidad del dato que tienen que tener los alimentos para que nosotros podamos tener la información necesaria, ¿sí? Entonces, yo entiendo, a ver, lo más importante de la calidad es la certeza del dato, ¿sí? Cuando el dato es certero, el dato es de calidad, ¿sí? Esto creo que es lo más central en cuanto al dato o información en general, ¿sí? Bueno, después la utilización... Florencia, la ley de sí, etiquetado, no, Florencia sí. pregunta si es la ley de etiquetado. Sí, es la ley de etiquetado que se debería estar discutiendo ahora, pero que la oposición ya había dicho que no iba a dar quórum, así que no, por eso no sabemos si se está discutiendo o no. Desconozco si se logró o no el quórum. Pero bueno, insisto, básicamente la ley de etiquetado es una ley de información, ¿eh? Es una ley más de información, la ley de etiquetado. Bueno, bueno, en cuanto a la utilización, está claro que el dato tiene que tener la utilización que la ley le acuerda, todos los datos, ¿sí? La exactitud tiene mucho que está dentro de la calidad, básicamente, ¿no es cierto? Dato tiene que ser exacto y tiene que estar actualizado, además. Esta es otra de las cuestiones que la ley protege, la actualización de los datos de los ciudadanos. Tenemos derecho a que estén actualizados, ¿sí? Y bueno, y el almacenamiento, que bueno, hoy en realidad con los nuevos sistemas o los modernos sistemas que se van desarrollando todos los días de almacenamiento de datos, cada vez hay más cantidad de datos a disposición de los ciudadanos para poder verificar en punto a esta ley la exactitud de la información que se tiene de uno. Hoy ¿Sí? estaba Sí, consultando un sitio web del Banco Central que se llama Central de Deudores, que con sí, el número de quill cada uno puede consultar su categoría. Todos estamos categorizados del 1 al 5 de acuerdo al nivel de deuda que tengamos, y eso es prácticamente público porque el quill de cualquier persona es muy fácil de conseguir en la web. sí. Así que esa es una información que es sensible y que está disponible para cualquiera que lo consulte. Así es. Sí, hoy ya cada vez es más lo que está disponible. En AFIP, nosotros todos los ciudadanos podemos ingresar y verificar ahí qué datos nuestros tiene la AFIP, corregirlos.
en el caso de ser necesario, y demás cuestiones, ¿sí? Muy bien, el consentimiento, esto tiene que ver, porque a ver, el tratamiento de los datos personales, y ahí está bien expresado, en la medida que el consentimiento no está libre, expreso e informado, que tiene que ver con esto que decía Roxana, el fundamento, la informa, ¿para qué? El dato es ilícito. ¿Estamos? Tiene que cumplir con estas tres cuestiones. Por eso, esto que yo les decía hoy al principio del consentimiento, la mejor forma, la más operativa, la que cumple con todo esto de mejor manera, es la declaración jurada. Hay declaraciones juradas para ciudadanos que son obligatorias, otras que no, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, en cuanto al consentimiento, es esto, la declaración jurada es la forma más expedita para que uno preste el consentimiento en cuanto al dato, ¿sí? Yo voy pasando un poco más rápido porque si no, no vamos a terminar, ¿eh? Muy bien, hay excepciones al consentimiento. Y acá viene, todos los problemas pueden estar acá, ¿sí? Las excepciones, bueno, al consentimiento, por ejemplo, cuando los datos se obtienen de fuentes de acceso público y restricto, ¿sí? Que es esto que contaba recién la profesora. Yo puedo acceder al Banco Central y antes de fiarle algo a Marcos, consulto su estado patrimonial. Con lo cual no requiero del consentimiento de Marcos para la utilización del dato. ¿Estamos? Principio de buena fe. Y si van al último inciso, es el ejemplo que les puse, la ley de identidad financiera. ¿Sí? Te recaban, ¿sí? Las operaciones que realicen las entidades financieras, primero te van a recabar el dato de la solvencia patrimonial. Y ahí no requieren de tu consentimiento. ¿Estamos? Cuando el Estado, para algunas de las funciones, requiere del dato o es obligación legal entregar el dato. El caso de la declaración jurada para los funcionarios públicos en cumplimiento, ¿se acuerdan de la ley de ética en la función pública? Es una obligación legal entregar el dato ahí. No es que es una obligación absolutamente legal. ¿Sí? Hay determinados datos que la ley entiende que no están protegidos, ¿sí? Nombre, el DNI, la identificación tributaria o previsional, ¿sí? La ocupación, la fecha de nacimiento, el domicilio. Ustedes fíjense que esos son datos que prácticamente no están protegidos. Y cualquiera los puede recabar y casi diría que hasta hay obligación de datos, ¿eh? Porque también hay una cuestión de buena fe respecto del dato. ¿Por qué yo voy a ocultar mi nombre y mi identidad? También es una cuestión hasta de vecindad y de relaciones, ¿sí? Ya si surge por algún motivo, bueno, se verá, pero si no, en principio, esto es a lo que la ley refiere cuando habla de la excepción al consentimiento para prestar el dato, ¿sí? Visto un poco lo que hablábamos, que les comentaba hoy la profesora Coringrato, respecto de una relación, bueno, ahí es científica, sería un poco el ejemplo, pero cuando es contractual o profesional, bueno, son necesarios para el desarrollo o el cumplimiento de los fines institucionales, se requieren de determinados datos que hay que dar, ¿sí? Porque sobre eso se van tomando decisiones públicas en general o institucionales, ¿sí? Muy bien. Estos son los derechos que tenemos los titulares del dato, ¿sí? El de información, porque va de la mano, ¿eh? El derecho a la información, el de acceso a la información, porque si no, no tengo.
derecho para ser materializable, ¿sí? El contenido de la información, ¿sí? Y el derecho que tengo a que esa información se rectifique, actualice o se suprima de los registros, ¿sí? A partir de ahí, esto es la regla. Esto es la regla y son estos los derechos que tenemos respecto a lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. El derecho de información, de acceso al contenido de la información y el derecho a rectificar. Ahora bien, hay excepciones en las cuales se me puede denegar, ¿sí? Todo tipo de acceso. Y son en general, si ustedes han prestado atención en las clases, son siempre las mismas excepciones. La defensa nacional, ¿sí? El orden, la seguridad pública, ¿sí? Y la protección o los derechos de los terceros. ¿Sí? Cuando la entrega del dato colisiona con esto, nuestro derecho se restringe. Nuestro derecho ahí queda absolutamente restringido a lo que el Estado ha considerado de superior interés. ¿Sí? Son más colectivos que el derecho individual. Y bueno, por supuesto, otra excepción es cuando se puedan obstaculizar las actuaciones judiciales, ¿sí? Ahora, todo esto tiene, bueno, ustedes sigan leyendo que yo les voy a dar una excepción a la excepción de todo esto, que es el derecho a la defensa en juicio. En el punto, el punto 2 y el 3 van muy íntimamente de la mano. Cuando una persona está acusada de un delito y tiene que utilizar información o datos para acreditar su inocencia, entonces aquí cede absolutamente casi todas las excepciones, ¿sí? Se va a complicar la de la defensa nacional y pero aún así existen mecanismos altamente de preservación de los datos para que alguien pueda ejercer su defensa, que el derecho de defensa es uno de los derechos, diría, fundamentales en el marco de la República. La excepción cede frente a esta excepción. ¿Se entiende esto o no? Chicos. Estoy uniendo la información en mi cabeza. Sinceramente. No, es muy fácil. Yo tengo derecho a los 3 puntos de arriba. Siempre, esta es la regla. Excepto que esté en juego la defensa de la nación, el orden, la seguridad pública, ¿sí? O cuando se pudiera obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas que por temas de investigación y averiguación de delitos o cuestiones. Ahora que las excepciones van a ser también excepcionadas si está en juego mi derecho a defensa en juicio. Entonces ahí voy a poder tener acceso a una información de defensa nacional o de información que obstaculice, porque mi derecho de defensa en juicio es primordial. Ahí se activan mecanismos de protección de información, de expedientes, y yo puedo ejercer mi derecho de defensa en juicio. ¿Mm? Sí. Ahora sí. Sí, la vamos a poner en el campus, sí. Si yo sí. estoy Igual, miren, chicos, si estoy acusada de algo. Exacto. El Perfecto. derecho de defensa es cuando has sido acusada de un delito y te estás defendiendo. Perfecto, sí, ahora sí. Y el derecho de defensa para la República es casi tan importante como el derecho a respirar. Es fundamental.
Sí. el debido proceso adjetivo. De todas formas, chicos, esta ficha es la ley, no se preocupen, porque yo no hice otra cosa aquí que poner la ley. Si quieren, después les cuelgo un artículo también, les puedo mandar un artículo. Chicos, miren, vamos a hacer así después cuando venga la profesora con Ingrato, más que las filminas que también se las vamos a poner, no se preocupen, insisto, esto es la ley, les vamos a dejar un artículo para que ustedes tengan en relación a esto, que es corto y muy entretenido. Casi un cuento de Caperucita Roja. No, y muy simple para que ustedes tengan a mano. ¿Sí? Hoy mismo, ahora mismo se lo mando a la profe cuando terminamos. ¿Sí? Miren, mientras ustedes vayan viendo esto que está acá, porque esto atañe directamente a la profesión de ustedes, que es la información mínima de todo registro, que yo diría que más que información mínima debiera haber sido el título, información correcta en todo registro. Entonces, si está así, estamos bien, y si no, vamos a estar mal, mal, que insisto, tiene penas. Ustedes vayan mirando eso y déjenme mirar un minutito a mí acá. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? No. Sí, información mínima de todo registro. Sí. No, abrí otro archivo. Sí, lo tengo completo, listo. Que es un No, artículo que... Sergio, estamos viendo la diapo, no vemos lo que vos buscas. Bueno, listo, ya está, ya lo busqué, ya lo vi. Así que terminamos la clase y yo le mando a la profe el artículo con las filminas. ¿Sí? Que es de muy simple lectura, no van a tener problemas. Y que además es un poco lo que yo vengo explicando, así que ahí van a tener todo, porque yo... Ahora les digo de dónde saqué la clase también. Muy bien, yo no me voy a poner a repetir esto, quiero que ustedes lo lean, si tienen alguna duda lo vemos, pero esto ustedes siempre tengan presente que un archivo, la ley nos da cuál es la información mínima que podemos tener o que debemos tener en los registros, ¿sí? Que es muy importante que ustedes tengan en claro esto, que tiene que estar en el registro que ustedes estén llevando de los usuarios. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la característica y cuál es la finalidad del archivo o del registro que lleva la biblioteca? Todo esto lo tienen que tener siempre a mano y fundado ustedes, ¿sí? La naturaleza que tienen, o sea, el porqué del dato personal que ustedes están requiriendo, ¿sí? ¿Cuál es la forma de que recolectan el dato? Y esto es importante, por eso es importante también que ustedes vayan viendo, por ejemplo, interiorizándose esto de la declaración jurada. Bueno, ustedes ponen el dato en una ficha y que se la firme. Entonces ya ahí la llena el mismo interesado, la suscribe, presta el consentimiento, todas las cosas que la ley dice que tienen que suceder para que el dato o el registro esté correcto y no infrinja la ley. ¿Sí? Bueno, en fin, no sé si tienen alguna duda, léanlo atentamente, ¿sí? Es muy importante esto, el tiempo de conservación de los datos, porque si llegara a tener un plazo, hay que expresarlo, ¿sí? Porque es también es también una suerte de tranquilidad para el ciudadano, ¿sí? Cuando el dato tiene un plazo. Le Sí, hago una consulta por ahí a la sí, profesora, o bueno, usted también, pero digo, concretamente de la biblioteca. Esto es un documento, todo esto, ¿no? Todo este detalle, ¿es un documento que todas las bibliotecas deben tener? No, eso no está estipulado para las bibliotecas. Eso Ok. solamente. No, claro.
En general, las fichas de registro de datos personales lo definen las unidades de información y tienen una base de datos. Cuando yo trabajaba hace un montón de años eran en fichas, en papel. Ahora serán bases de datos y van llenando los registros de sus usuarios, pero no necesariamente se cumplen todos estos campos como los dice la ley. Eso lo define cada unidad de información. Por ejemplo, lo que decían recién con respecto al tiempo de conservación de los datos. No creo que eso esté pautado en las bibliotecas. No creo No, pero la biblioteca, que los claro. usuarios puedan acceder a esas bases de datos de ninguna manera. Podrán solicitar por escrito que se le permita ver su propio registro, pero no acceder a los datos en general de todos los demás usuarios, justamente para no violar esta ley. Bueno, Exacto. Claro, pero tampoco, vio que nosotros estudiamos que están las políticas de la biblioteca, ¿no? Que deben ser redactadas con ciertas características. ¿Hay un documento similar respecto a cómo se hacen los registros de usuarios? ¿O no? Porque es implícito, digamos, o porque pertenece a todas las bibliotecas. no, Quiero decir, no, cada biblioteca se da sus propias normas y define en los manuales de procedimiento cómo se recaban esos datos, de qué manera se registran, en qué lugar. Las bibliotecas deberían tener manuales de procedimiento para todo lo que se hace, no solamente los procesos técnicos, sino registros de usuarios, y cuando se hace el manual de procedimiento en los registros de usuarios, se consigna qué datos se les solicitan. Por ejemplo, la biblioteca de la facultad, si es estudiante, si es docente, si es graduado, si, en fin, ese es un dato que es significativo porque dependerá de si puede llevar a domicilio o tiene que consultarlo ahí, etcétera. Depende de cómo esté categorizado dentro de la institución, serán las posibilidades de acceso a los documentos. Así que eso es una información que tiene que estar en el registro de usuarios. ¿Me explico? Ese dato en otra biblioteca no tiene ningún sentido. claro, bien, gracias. Sí, esto básicamente es lo que la ley le impone a todo titular de registros públicos o privados. Las bibliotecas son titulares de registros de usuarios donde hay información de los ciudadanos. Entonces, nada. Después cada uno adopta su propia política de forma de recolección de datos, pero cuando un juez te libra un oficio a la biblioteca y te pide nombre del titular del archivo o encargado, se lo tenés que mandar, y es esto que está acá, ¿eh? ¿Estamos? Generalmente cuando lo primero que va a hacer el juez es preguntar estas cosas. Y si está conforme a derecho es una cosa, y si no está conforme a derecho es otra cuestión. ¿Sí? Muy bien. Sigo. ¿Falta mucho? No, aquí está, listo. Dejamos aquí. Acá Pará. alguien estaba preguntando si después iba a mandar todo esto, va a ser subido a la plataforma. Sí, yo les decía recién que sí, que va a ser subido y que también tengo un artículo, así se les Sí. No sé si facilita hoy, la chicos, lectura. no sé si hoy, pero en el transcurso de acá el jueves seguramente sí. De todas maneras, este tema, bueno, no sé, Sergio, si das por concluido y hablamos un poquito del parcial. Sí, vamos a dar aquí por concluido y vamos a hablar de si tienen alguna duda respecto de los temas para el parcial. Bueno, primero voy a dejar grabado, o sea, no voy a cortar la grabación porque seguramente... Sí, cortá la grabación así no se hace tan pesada. No, pero algunas cuestiones generales sobre el parcial, porque si no después van a llegar 1000 preguntas. No, El bueno, pero parcial, no, hay que estar, también. el No, bueno, parcial, no. y algunos chicos están trabajando, hay gente que Bueno, no puede en este horario estar. Bueno, déjame que hable 2 minutos.
El parcial se sube a la plataforma el día 11 de octubre, ese dato ustedes lo tienen hace rato en el aula virtual, en el cronograma, la fecha de los parciales. Tienen 72 horas para la resolución. En el plazo de esas 72 horas tienen que devolverlo. Pasadas las 72 horas no se va a recibir ningún parcial. Respecto de la constitución del parcial, en general hacemos 5 preguntas, entre los temas que da Sergio y los que son propios de la bibliotecología. Cada pregunta vale 2 puntos. Más fácil es imposible. Las respuestas tienen que ser una producción personal. Aquella pregunta que esté respondida copiando y pegando de algún texto, inmediatamente va a ser anulada y es 0. A mí no me interesa lo que dicen los autores, que ya lo conozco de sobra porque hace años que los leo. Me interesa lo que digan ustedes. Así que desde ya les aviso que no les tome por sorpresa si les va mal en el parcial, si ustedes se limitan a copiar y pegar como respuesta algo de algún texto, tanto sea de la bibliografía que damos nosotros como cualquier otra bibliografía que consigan en internet. Tiene que ser producciones personales. Si el ítem dice desarrolle, la idea es que desarrollen. Si el ítem dice explique, tienen que explicar. No, ninguna pregunta se responde en 3 renglones. Tienen 3 días para resolver el parcial. Si están sentados en un aula en la facultad, no se aceptan respuestas de 3 renglones, imagínense con más razón si están en sus casas con toda la bibliografía y tienen 3 días para responder. Esto no quiere decir que tienen que contar otra cosa que no se les pregunte. Incluir información que no tiene que ver con lo que se les está preguntando también es un error. Entonces, no piensen que para ser más extenso y más abundante y tener más puntaje, no me preguntaron de esto, pero yo lo agrego. Eso no es tenido en cuenta. Tienen que limitarse a responder lo que les preguntamos con un nivel de detalle, tiene que ser con sus propias palabras y, por supuesto, tiene que ser original. No se van a admitir plagios de ningún tipo. ¿Me estoy olvidando de algo, Sergio? Bueno, tengan en cuenta las reglas de la gramática, por favor redacten, que se note que es un parcial de alumnos que están en tercer año de una carrera universitaria. Para los temas que dio Sergio, están todos los videos en la plataforma. Y entra toda la unidad 1 y de la unidad 2, la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ven en el práctico con Melissa, y Habeas Data, eso queda para el segundo parcial, porque es lo que están viendo esta semana. Así que entra todo hasta Ley de Acceso a la Información Pública. Me parece que alguien preguntó algo ahí. Si se le pide el autor, si ustedes quieren fundamentar diciendo, bueno, por ejemplo, lo que dice Alejandro Parada respecto de la bibliotecología crítica, etc., pero no copiar y pegar lo que dice Alejandro Parada, porque eso no me interesa, porque yo no lo estoy evaluando a Alejandro Parada, los estoy evaluando a ustedes. Así que si ustedes, dentro de una fundamentación, quieren nombrar un aspecto, decir de acuerdo a lo que dice Parada, yo considero tal cosa, fantástico, pero decir Parada, 2 puntos y una hoja copiada, no, ni una hoja ni un párrafo. Eso directamente se va a anular el punto. Y miren, chicos, tengo muchos años corrigiendo, muchos años. Si copian un poquito de cada uno y arman un texto con un párrafo de uno, un párrafo de otro, yo me voy a dar cuenta. Porque los conozco de memoria los textos que ustedes leen. Así que ahórrense un disgusto y lean, estudien
y escriban con sus palabras, que a lo mejor no les va a parecer a ustedes que no queda tan bonito como lo dicen los teóricos, pero tiene mucho más valor. A ver, Adelia quería hacer una pregunta, creo. sí, Hola, una hola. pregunta media, yo soy nueva acá en esto de la universidad, no sé si viene al caso esta materia, pero bueno, lo que yo me asusto es cuando veo tanta bibliografía, yo trato de leer todo, pero yo lo que quiero saber es cuando ustedes dan bibliografía, ustedes o cualquier profesor, aparte que dicen bibliografía obligatoria, que yo pienso que es como que se recalca esa bibliografía, las otras bibliografías que son, bueno, obviamente las que son distintas son leyes, bueno, habría que leerlas todas, pero vamos a suponer que son bibliografías. No dicen nada. Yo, por más que haga esfuerzo, veo que son muchas biografías. Yo digo, ¿es así el nivel de lectura? ¿O es que yo más o menos voy leyendo, voy seleccionando? Es como un trabajo autónomo. ¿O tendría que saber cuántas biografías? ¿De esta materia o de otra? Bueno, me Sí, refiero, ¿no? hay que Yo veo eso y leer ya me todo. asusto. Por eso esto es la universidad y hay que leer todo lo que se considera parte de la bibliografía. Por eso nosotros lo dijimos al principio de toda la cursada, esta es una asignatura muy teórica que tiene una carga de lectura importante, por eso ustedes tienen que administrar sus tiempos y dedicar todos los días un rato a leer, aunque sea un artículo por día. Si ustedes se organizan y leen un artículo por día, les aseguro que llegan holgados, cómodos, tranquilos a los parciales y al final. Pero si dejan todo para el último momento, tienen que leer 15, ahí sí que se les va a hacer un matete. Eso es una sugerencia que ya hicimos al inicio de la cursada. Lleven al día la lectura, porque después todo junto es pesado. La verdad que sí, requiere mucha lectura, pero bueno, es una carrera universitaria, ustedes van a tener un título que los va a habilitar a dirigir bibliotecas, no a atender el mostrador, a dirigir. Entonces tienen que tener una formación acorde con ese título, y eso requiere mucha lectura. Pero si ustedes todos los días se proponen, aunque sea leer un texto, van a ver que no van a tener ningún problema. Gracias. No, por nada. Igual de los temas que de los temas que da la profesora, que son más familiares para ustedes, porque están dentro de lo que ustedes estudian habitualmente, y además son lo más importante de la materia, bueno, ellos tienen la bibliografía que les da la profesora y demás cuestiones. De los temas que yo les doy, que es la parte más, digamos, jurídica de la materia, están también, ellos tienen acceso a además de a las filminas, ¿no? Hay algunos textos, nosotros Hay tenemos, algunos, sí, porque sí, te hemos exacto. desgrabado, Sergio, no sé si te acordás que entre Melissa y yo hemos desgrabado tus Sí, clases. algunas cosas, pero y otras yo Sí, les mandé escritas o no. sí, sí, también hay textos, pero mucho menos en comparación con los de bibliotecología. Están los textos de las leyes, que no tienen que estudiarlos, No, nadie les no. va a pedir qué dice tal ley, así que eso es para su información, porque seguramente reviendo los videos o si han tenido la precaución de ir tomando apuntes de la clase de Sergio o lo hacen cuando vuelven a verla, toman apuntes, a lo mejor les surge la duda, esta ley, ¿cómo era que decía este aspecto? Van y consultan la ley, pero nadie les va a preguntar qué dice tal ley, en el artículo tanto que se expresa. No, porque eso no lo van a saber, y aunque se lo aprendan de memoria para el parcial, es una información que van a tener en su cabeza 3 segundos y un quinto. ¿Para qué me sirve a mí eso? Para nada. Lo que me interesa es que ustedes conozcan el sentido de cada una de las leyes, qué es lo que protege, qué es lo que obliga, etcétera, pero con sus palabras. En ese sentido, las leyes están en el aula virtual, pero de ninguna manera es para que las estudien de memoria, ni mucho menos. Es para que las consulten. No, no. Lo que sí les voy a decir es que cuando uno estudia, que es estudiante y que tiene un instinto de supervivencia muy importante, la lectura de la ley, cuando hablamos de que estamos estudiando las materias jurídicas, ¿no? La lectura de la ley a veces soluciona grandes problemas, ¿eh? Sí, lo que pasa que para los chicos a veces el lenguaje es muy lejano.
Pero, por ejemplo, lenguaje. esta ley que vimos hoy, Bueno, esta ley puede ser que no, pero es hay una ley que si le pegaste, si le agarraste el esqueleto y le sacaste buena información a los capítulos referenciados, uf, sí, vos no con te un olvides pequeño artículo. que estos Yo chicos, les doy atajos de lectura. sí, por supuesto, porque ellos no van a ¿eh? ser abogados, Por pero eso, por eso, por si eso. les resulta ajeno, complicado, difícil de abordar los textos de las leyes, siempre están las clases grabadas que son muchísimo más sencillas. Mm. Adelia, ¿tenías otra pregunta? No, que por supuesto, como ustedes dicen, una cosa es la ley y otra cosa como cuando uno la explica y ve el caso concreto, bueno, esto puede pasar acá, y bueno, es como que se hace más, se entiende más, y bueno, y son ejemplos que son actuales, y bueno, es como que ayuda a entender. Claro, es la idea, sí, sí, así es. Eh, Acá pregunta Marisa, ¿a qué hora aproximadamente estuviera en el parcial? De eso se va a ocupar Melissa. Te digo francamente que la hora no la sé, probablemente a la mañana, pero no te puedo decir si a las 8, a las 9 o a las 10. Pero desde la hora que se sube son 72. Si lo sube a las 10 de la mañana del viernes, sábado, domingo, hasta el lunes a las 10 de la mañana tienen tiempo de subir la respuesta, el parcial resuelto. Tienen 3 días para preparar un Estos parcial. son parciales que se tienen que resolver en 2 horas sentados en un aula, chicos. Tienen que sacarse Sí. todos 10. Ya sé que no va a suceder. Tenemos siempre esa esperanza con Sergio. No, pero deberían, porque Cada miren, vez se pero, cumple. Porque pero ustedes presten, sí. para contestar, ir, dormir, comer, ducharse, volver y volver a hacerlo, y tendría que ser brillantes todos. Igual, Sí, miren, no se confíen porque el año pasado hay gente que ha desaprobado los parciales, aún con todas estas este, facilidades, porque en el momento que ustedes se sientan a resolver un parcial, si no han estudiado, no lo encuentran en ese momento la respuesta y no la pueden elaborar ni parafrasear, no les sale. no, Aunque tengan por 3 eso. días y la mesa llena de libros, si ustedes no lo han leído antes, no lo saben, no lo entendieron, no lo pueden poner. Salvo que copien y peguen, con lo cual es lo mismo que no resolverlo, porque nos damos cuenta y lo desaprobamos. Sí, Entonces, sí. los Además, hoy, hijos estudien, aunque no se fíen en que tienen 3 días, porque eso es una ventaja relativa. además los buscadores hoy conspiran contra el copy y pegue. Por supuesto, es facilísimo Eh, encontrar las fuentes en... Tanto así que el otro día a un candidato le sacaron, le tiraron así arriba una tesis que había preparado y era copia de otra. O sea, Sí, sí. hoy los buscadores son complejos, ¿sí? Pero ustedes miren, yo les voy a hablar de los temas que yo les doy, que por ahí se les puede complicar más por el desconocimiento, no porque sean más importantes, porque, insisto, los temas que da la profesora tienen la bibliografía y es los temas que doy yo, además, si ustedes agarran tema por tema antes del parcial y agarran las clases y las filminas y los textos que están ahí colgados y lo que les parezca, ponen en internet habeas data y se van a empachar de artículos hablando de habeas data. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es preparar el parcial antes, que es estudiarlo, es lo mismo, ¿no? Es decir, Estudiar es eso, chicos. Nadie es le va a eso, decir nada de es eso. memoria, pero Con esta metodología lo que tienen es casi la posibilidad de poder preparar el parcial antes. Y está bueno, digo, si lo mire, saben aprovechar, porque nadie pide nada de claro, memoria, pero estudiar, el proceso de estudiar, tiene un porcentaje memorístico, porque si uno no lee 4, 5, 6 veces las cosas, cada uno de acuerdo a su capacidad, no incorpora las nuevas nociones, por más que uno los lea una vez y lo entienda. Yo agarro un texto, lo leo por primera vez, lo entendí, perfecto. Pero no lo puedo contar con una vez que lo haya leído, no le puedo contar a Sergio qué es lo que leí, si lo leí una sola vez, por más que lo haya comprendido. Hay que incorporarlas las nociones nuevas y para incorporarlas
hay que leerlo 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, lo que cada uno necesite, hasta que yo, con mis propias palabras y con mi bagaje de conocimientos previos, pueda volcarlo en un texto. Entonces, no es estudiar de memoria, pero es darle muchas lecturas. Eso es estudiar, ni más ni menos. Si no han pasado por el proceso de estudiar, no van a poder resolver el parcial, ni este ni ningún otro en el mundo. Eso es, no importa cuántas facilidades, no importa que sea múltiple choice, no importa que sea sincrónico, asincrónico, lo que quieran. La única cosa que les garantiza que lo resuelvan bien es haber estudiado. Ahora, a los fines de aprobar la cursada en condiciones de regular, tienen que sacarse un 4 en el parcial o en el recuperatorio. Y con eso aprueban en condición de regular y ya están habilitados para rendir el final. Lo demás, entre 4 y 10, a los fines de aprobar la cursada no les suma, pero es una medida para ustedes, para evaluar cuánto van comprendiendo y cuánto van incorporando de la materia. Es decir, si yo me saco un 2 en el primer parcial y un 4 en el recuperatorio, un 2 en el segundo parcial, un 4 en el recuperatorio, no me puedo presentar en el final de diciembre porque voy a los tropezones con la materia. Ahora, si yo me saco un 8 en el primer parcial, un 8 en el segundo parcial, la fui llevándolo más bien y capaz que con un poco más de leída ya puedo dar el final en diciembre o en febrero o en marzo. Es una medida para ustedes, para que sepan si están en condiciones de presentarse pronto al final o no, si la han comprendido, si la han llevado bien. Para nosotros, el único dato relevante es 4, más o menos. Y eso es todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es para que se evalúen ustedes. Para nosotros, aprobado o desaprobado. Eso es lo que cuenta. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, por supuesto pueden hacer preguntas por la plataforma, ¿no? En esos 3 días no vamos a responder preguntas, salvo que sea alguna pregunta de alguna consulta, alguno de los ítems que esté mal expresado, que no se comprenda, pero todas las preguntas conceptuales tienen que ser previas al 11. Profesora, yo he levantado la mano. Ay, Profesor y profesor. no queda Digo, la profesor mano y profesor. puesta. Yo dos veces vi la mano. No sé Yo por levanté qué la no mano y se queda. cortó, no sé, se me cortó y se me volvió a volver solo, no sé si mi internet o se cortó. Que está bien, me parece que ustedes aclaren, porque como ustedes toman de esta manera, hay otros profesores que toman de otros lugares, toman de otra manera, y les gusta que le contesten tal cosa de la bibliografía. Bueno, está bien que usted aclare, porque hay algunos que les importa que elaboren, le dan mucha importancia a las clases, lo que se habló en las clases, y Sí, otras pero nosotros otros... también. Es probable que exista alguna pregunta que diga, compare la postura de Parada con la postura de tal. No es que no mencionamos a los autores. Lo que no les vamos a pedir es que digan de memoria, pero sí nos interesa que sean capaces de fundamentar y de desarrollar. Si dice desarrolle y ustedes escriben 3 renglones, esa pregunta ya saben que no va a tener puntaje. Desarrolle, desarrolle, explique, explique, abunde, no sé qué otros sinónimos, pero ninguna pregunta va a estar suficientemente respondida con 3 o 4 renglones. Eso con toda seguridad. Y es probable que le pidamos, sí, que comparen, pero si lo han leído no van a tener ninguna dificultad, porque no es cuestión de decir de memoria nada. Todos son elaboraciones personales. Bueno, puedo dejar la grabación, ¿no es cierto? Sí. Yo para mí ya hoy tendría